a Roena. ¿Se refiere a, pues, Ujú. a facilidad de pago en cuotas o teniendo en cuenta cuánto va a pagar al final de terminar todas las cuotas? Entonces, Sí, porque es yo definir la realicé, mejor opción. Dime. yo realicé las dos tablas, una con la amortización fija y otra con la amortización variable. Ujú, Entonces, claro, ujú. en ambas al sumar el total me dan diferentes totales. Sí, sí, tienen Entonces que yo, dar diferentes porque las tasas son diferentes. claro, entonces yo puedo partir, entonces la mejor opción es que me voy a la facilidad de cuotas, del pago de cuotas o cuánto va a terminar pagando al final, ¿Cuál crees que es la mejor opción? ¿La que te cueste más financieramente o la que te cueste menos? la que me cueste menos financieramente. Entonces, esa definitivamente sería la mejor opción. Recuerden que lo que les planteaba durante la clase, que la tasa debe ser igual al periodo de pago y hay una tasa que deben convertir para que así definan y uno de los créditos, entonces tienen que mirar si me es más factible el que me preste el 80 y pagarlo a más tiempo o que me preste el 70 a menos tiempo y a mayor tasa. Entonces, esa es la parte que tienen que decidir. Yo ahí no les puedo decir, no es que la mejor opción era la A o la B, no, es a criterio de ustedes que hagan el análisis y miren qué puede ser mejor para esta persona, para Roem, qué puede ser mejor para él. Si definitivamente que le preste el 80%, o sea, desembolsar solamente el 20% de sus recursos propios a 60 meses y a la tasa que convierta mensual, ¿cierto? O si es mejor que disponga de ese 30% de recursos propios y a tan solo 48 meses de plazo. Entonces, esa parte sí le voy a dejar para que ustedes la analicen desde su punto de vista. Profe, hay que hacer la tablita de la de los 60 meses. Pues es que No, no yo lo que necesariamente. hice fue, pues, yo calculé la cuota normal, calculé pues el interés y la amortización. Pero pues ya no sé si tenga que como tal estar la tablita esa. Colocármela como tal en el taller, no, pero necesariamente la deben hacer para que hagan el análisis que les estoy pidiendo, para que me definan cuál es la mejor opción y me justifiquen. Listo, profe. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que traíamos desde la clase pasada, que estábamos viendo impuestos. Voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que estábamos viendo y así les despejo algunas dudas porque según nos comentaba ahora, ahí olvidé quién me estaba diciendo, eh, decía que habían cositas que no tenía claras. No te preocupes, que a la medida que vayas avanzando en el módulo y a medida que vayas avanzando en los diferentes semestres, vas a profundizar más sobre estos temas. Aquí yo realmente estoy dándole, estoy forjándoles esta parte de impuestos, pero de una manera muy simple, lo más simple posible, lo más resumido posible para alcanzar pues a dictar todos los temas del módulo, porque si cada impuesto hay muchos aspectos a analizar y a definir, entonces estoy como yéndome directamente a lo que es, les decía la semana pasada, lo que es la constitución del pasivo como tal,
y no hacia la depuración del impuesto y qué va y qué no va, qué se puede deducir, qué no se puede deducir, cuánto es exento, cuánto es no constitutivo. Entonces, esa partecita sí ya la profundizarán más adelante. Es más para que entendamos un poquito de cuáles son esos pasivos que pueden entrar a contabilizarse dentro de ese estado de situación financiera. Voy entonces a presentarlo. Voy a ver si me deja por favor. Ya están viendo las diapositivas. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Hicimos entonces toda la parte introductoria de lo que eran los impuestos, que eran los tributos que se pagaban al Estado, al departamento o al municipio, y que estos se convertían o iban a las arcas del gobierno como ingresos corrientes. Son los que las empresas o las personas aportan para todas esas destinaciones y cumplimiento de las obligaciones a nivel municipal, departamental o nacional. Hablamos entonces que habían impuestos indirectos e impuestos directos. Uno de los indirectos entonces era el IVA. Los directos son los que graban directamente a las empresas o las personas y los que graban sus ingresos, y los impuestos indirectos son aquellos que recaen directamente sobre el consumidor. Por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, como su nombre lo indica, es un valor agregado al bien o servicio, y este es pagado durante toda la cadena de producción y distribución, pero finalmente el que incurre en esa erogación, en ese pago, es el consumidor final, sin decir entonces que él sea quien lo declara. Lo declara la empresa, pero yo como consumidor lo debo de pagar cuando adquiero el bien o el servicio. Que los impuestos entonces tienen unos elementos básicos que son el sujeto activo, el sujeto pasivo, un hecho generador, una causación, una base gravable y una tarifa. El sujeto activo entonces está en cabeza del ente recaudador, que sería el Estado, el departamento o el municipio. Digamos que para los impuestos nacionales, ese sujeto activo entonces sería la DIAN, porque es quien es el directo responsable de la administración de la base legal y reglamentaria como tal, y es a ellos a quienes se les declara y se les paga los tributos. En el municipio, entonces serían las tesorerías municipales y la Secretaría de Hacienda, igual que en los departamentos, la Secretaría de Hacienda departamental. Y que teníamos entonces a nivel nacional unos impuestos, que era el impuesto de renta, el IVA, el impuesto nacional al consumo. Departamentales teníamos entonces el impuesto de vehículos, el impuesto de licores, y municipales teníamos el predial, el de valorización, el de industria y comercio. Los sujetos pasivos entonces serán quienes son los responsables del pago. Entonces, las empresas y personas naturales. El responsable del impuesto predial, ¿quién será? Propietario del predio. Correcto, el propietario del predio.
o a él es el que se le factura, independientemente que sea quien lo pague o no. Hablábamos entonces de estábamos hablando la semana pasada del tema de cuando no se transfiere la propiedad, ¿cierto? Entonces, es básicamente el propietario del predio. Para el de vehículos, entonces será para el propietario del vehículo. El impuesto entonces de industria y comercio para las empresas y personas naturales que ejerzan actividades dentro de ese municipio, para las que les generen ingresos. O así no generen ingresos, porque si está el impuesto, si los ingresos son ceros, hay que pagar un impuesto mínimo en cuanto al impuesto de industria y comercio. El hecho generador, pues es aquel que está designado para hacer que se cause ese impuesto. Entonces, el hecho generador para el impuesto predial será el tener un inmueble. Qué pena, muchachos, pero estoy como mal de la garganta hoy, ayer y hoy. El hecho generador, entonces, para el impuesto al valor agregado, entonces será la adquisición de bienes o servicios que estén grabados con el impuesto. La base gravable es el valor sobre el cual debo aplicar el impuesto. Debo calcular el impuesto. Y las tarifas están dadas de acuerdo entonces a cada impuesto. Para el impuesto de renta, entonces veíamos como para las empresas, las personas jurídicas, era del 32% para el año 2020, del 31% para el año 2021 y los subsiguientes el 30%, hasta que haya una reforma tributaria que lo modifique. Y para el impuesto al valor agregado, entonces tenemos tarifa general del 19% y una tarifa para bienes de canasta familiar del 5%. Y tenemos entonces que las exportaciones entonces serán exentas a una tarifa cero. Y hay también bienes y servicios excluidos dentro de esa reglamentación del IVA. Para el impuesto de industria y comercio, entonces ya lo hablaba hace un momento, tenemos unas tarifas dependiendo de la actividad y del municipio en el cual se declara el impuesto. El hecho generador de del impuesto de industria y comercio será la obtención de ingresos por el desarrollo de una actividad dentro de ese municipio, que está catalogada como industrial, comercial y de servicios. Veamos entonces que el impuesto de renta es un impuesto de carácter nacional y directo. Se genera como su nombre lo indica, por la obtención de rentas, de ingresos, a lo largo del periodo gravable, que el periodo gravable es del 1 de enero al 31 de diciembre, o inferior cuando hay una constitución en un mes diferente, constitución de empresa o persona natural que esté obligado a declarar, o cuando ocurra una liquidación. Entonces teníamos que dentro de ese impuesto el sujeto pasivo son las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales, veíamos entonces cuál era la tablita sobre la cual debíamos tener en cuenta si éramos declarantes o no. Tomábamos una base, entonces la base era de ingresos o de patrimonio o de consignaciones bancarias o de compras con tarjeta de crédito, compras y consumos. ¿Cuál es la base entonces del patrimonio? ¿Cuántas VT? ¿Cuántas VT teníamos de patrimonio como base para? 4.500.
4.500. Y para el 2020, entonces, ¿cuánto eran esas 4.500? 160.262.000. ¿Cuánto? 160.262.000. Sí, sí, correcto. 35.000 que estaba la VT el año pasado, 35.603, ¿cierto? Sí, sí, no estoy mal. 607, profe. 607, gracias, Néstor. 160.231.000. Bueno, ¿y los ingresos, cuántas VT? 1.400. 1.000 VT, que sea ingresos iguales o superiores a 1.400 VT. Teníamos entonces una depuración de renta muy sencilla de una persona jurídica a la cual le hallamos el impuesto de renta una vez descontados los gastos de administración, de venta, los gastos financieros a los que había lugar. Y entonces teníamos que estos impuestos constituyen un pasivo para la persona que tiene que declarar. Generalmente la persona que, para las personas naturales, aquellas que estén obligadas a llevar contabilidad. O una persona natural muy juiciosa que tenga un registro de sus activos y de sus pasivos juiciosamente. Entonces teníamos que el impuesto de renta, señora. Una pregunta, profe. El anticipo Dime. que uno calcula en la depuración pues, de la declaración de renta, ¿uno lo lleva Sí. también al gasto o eso se lleva como un anticipo aparte, como una 1355? Se lleva a una 13. Se lleva a una 13 porque queda, figura como un activo, como una cuenta por cobrar que tenemos para la DIAN. Se lleva una 1355. Entonces, ese pasivo que constituimos, el registro de ese impuesto de renta, sí, gracias por la pregunta, porque olvidé decirlo. Ese anticipo que se realiza dentro de esa declaración de renta es, como su nombre lo indica, un anticipo, una proporción que estoy adelantando a mi impuesto del próximo año. Me estoy anticipando a ese hecho. Estoy diciendo, bien, téngale abono estos 200.000 para la declaración de renta del próximo año. Entonces lo debo llevar a una cuenta por cobrar de anticipo de impuestos, que es una 1355. Gracias por la pregunta, muy oportuna, que no se los aclaré la semana pasada dónde iba ese anticipo. Listo, entonces el impuesto de renta se registra como un gasto y como un pasivo. ¿Por qué lo registramos como un pasivo? Es una cuenta por pagar. Sí, pero ¿por qué generamos una cuenta por pagar? Eso es lo que se le va a dar a la DIAN. Sí, pero ¿cuándo? Cuando hagamos la declaración. Cuando tengamos el vencimiento, ¿cierto? Igual que las facturas. Nosotros compramos, cuando compramos a crédito, esa factura tiene una fecha de vencimiento. Entonces, partimos del principio de causación, la registramos y la vamos a dejar pendiente para pagar en la fecha de vencimiento. Igual entonces se hace con el impuesto. Se liquida dentro del periodo el cual voy a declarar. Entonces, como voy a declarar 2020, lo voy a calcular y lo voy a registrar en diciembre del 2020 y lo voy a pagar en el 2021.
entonces se constituye como una cuenta por pagar a la DIAN. Personas naturales, entonces analizamos cuáles eran esas rentas sobre las cuales se clasificaba esa renta cedular. Y decíamos entonces que eran rentas de trabajo, de capital y no laborales, las rentas de pensiones, los dividendos y participación. Que las personas no residentes en el país, entonces su impuesto será del 35%. Para los nacionales, entonces veíamos una tablita en la cual se deben ubicar en VT la base gravable para calcular esa renta. Entonces hacíamos el ejercicio en el cual nos daba una base gravable de 40.435.000. Este valor de esa base gravable la dividimos en VT, en el valor de la VT. El valor que nos dé en VT, 1136, la ubicamos dentro de la tabla, está por encima de 1090, o sea que sí tengo que liquidar impuesto. Y hacíamos entonces el ejercicio. A 1136 le resto 1090, eso lo multiplico por el 19% y el valor que me dé lo multiplico por el valor de la VT, o sea, 35.607. Y ese es el valor que nos va a dar como pago de impuesto. Que una vez hallado ese valor de pago de impuesto, yo le puedo restar las retenciones que en el año, que esas también figuraron como un anticipo de impuesto. Esas retenciones las voy a restar, que tengo que traer a esa declaración el anticipo si lo liquide el año pasado, al declarar el 2019, si liquida anticipo, entonces lo voy a traer aquí para restarlo de esa declaración y voy a liquidar el anticipo para el 2021. Entonces, resto el que haya calculado en el año anterior, porque ya lo anticipé, ya lo tengo allá como un saldo a favor, por decirlo así, y ahora ese lo resto y liquido el del 2021 que me va a sumar. Decíamos entonces que para las personas naturales, cuando se declara por primera vez, el anticipo es del 25% del total del saldo a pagar menos la retención, Si el total a pagar por impuesto de renta menos las retenciones me da 0, no voy a calcular anticipo. Para el segundo año, entonces será del 50% y para el tercer año y subsiguientes será del 75%. Entonces, si yo voy a declarar este año por primera vez, calculo el 25%. El próximo año, entonces ya voy a calcular es el 50%. Puesto de industria y comercio, ya hablamos un poquito de él. Grava directamente a las personas o a las empresas que reciban ingresos por el desarrollo de una actividad dentro de un municipio. Ya habíamos dicho entonces cuáles eran esas actividades y que se causa independientemente de que tenga un establecimiento de comercio, solamente que haga la explotación de la actividad como tal. Profe, ese anticipo, el registro de ese anticipo, ¿cómo sería? Bueno, el registro de ese anticipo tendríamos entonces, vamos a llevar al gasto, vamos a hacerlo con estos resultados que tenemos acá. Vamos a llevar al gasto los 308.000 pesos. ¿Sí? Vamos a llevar a una 54.04, perdón, los
308.000 pesos. Vamos a tomar y vamos a debitar la 1355 de las retenciones que nos hicieron. Vamos a acreditarlas, vamos a sacarlas de allá, los 105, 150. Vamos a sacar este saldo anticipo del año anterior porque lo tenemos en la 1355, lo vamos a acreditar. ¿Cuánto nos da ahí? 308.000 menos 105, 150 menos 55.000. Y vamos a llevar a la 1355 126.000. ¿Cuánto nos da pagar? Ah, ya sé que no me da. Listo, mire. Estaba calculando esto que tengo aquí. Entonces vamos a hacerlo en un Excel. Espérenme, yo abro un Excel para mostrarles cómo lo hacemos. Qué pena que... espérenme, yo abro este Excel donde tenemos las tablas de amortización para que lo hagamos. Con relación a este ejemplo que tenemos aquí. Espérenme, yo me traigo esta tablita para el Excel para que lo registre. Ya están viendo el Excel. No, profe, todavía no. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tomar por partes. Tenemos un valor de impuesto de 308.000. Listo. Este es el valor que me dio. Entonces, esto lo voy a llevar a una 5404, que es mi impuesto por pagar del año. Dice, retenciones. Esas retenciones, como fueron las que me hicieron durante el año, yo debí de haberlas registrado en una 135515, o sea, que son retenciones practicadas, retenciones que me practicaron. Entonces, esas retenciones son un activo, una cuenta por cobrar. Esa cuenta por cobrar la voy a acreditar porque ya la voy a descontar en esta declaración de renta. ¿De cuánto son esas retenciones? De 105, 150. ¿Qué tengo aquí dentro de esta? Dice, anticipo del año anterior. En el 2019, yo liquidé un anticipo y fue de 55.000 pesos. Ese anticipo también lo tengo en una cuenta por cobrar de anticipo de impuestos, que es igual al anticipo de renta. ¿Cuánto tengo allá? 55.000 pesos.
Y tengo en este momento liquidado un anticipo para el año siguiente. Entonces, digamos que este es para el 2021 y este era el que tenía liquidado para el 2020. ¿Qué hago entonces con él? Lo debito porque me va a quedar por cobrarme la DIAN el próximo año. Y me va a quedar un pasivo en la 2404, me debe quedar 114,850. Si les queda o no les queda igual. Ya vamos a verificar. Si les quedó igual, A mí me da una diferencia de 159.000. ¿cuál es la diferencia? O sea, el saldo a favor del año anterior. Ah, el saldo a favor. Ese saldo a favor también lo debía tener en una cuenta por cobrar. Anticipo de impuestos. También en un anticipo de impuestos. Un anticipo de impuestos de 159.000. Ahí sí nos dio sumas iguales. Entonces, todos los rubros que tenemos aquí, desde que liquidamos el impuesto, deben estar registrados, la mayoría como anticipo de impuestos. Como los tenía ya como un débito, como una cuenta por cobrar a la DIAN por anticipos de impuestos, lo que era el saldo a favor, las retenciones y el anticipo que hice el año pasado, es decir, estos tres valores, entonces los acredito. Ya los voy a descontar. Debito entonces el impuesto que voy a liquidar, el anticipo de impuesto para el 2021. Lo debito, lo dejo allá pendiente para el próximo año. Y el A2404, que es el impuesto de renta, o sea, mi pasivo, lo que voy a causar como pasivo, entonces son 114,850. ¿Entendido? ¿O no les queda todavía claro? Sí, profe, gracias. Con gusto. Profe, buenas noches. Hola, buenas Yo tengo noches. una consultica. Cuéntame. Mirando la tabla, pues esto ya es Sí. como a nivel laboral. Mirando la tabla Sí. de las tarifas, nosotros somos una empresa de inversiones y nosotros recibimos Sí. dividendos. En la tabla no Sí. está pues por dividendos, es pues así estipulado exactamente o algo. Nosotros nos tendríamos que acoger en la clasificación de otros, sería pues en este caso que otros servicios o cómo sería eso. Tú me estás hablando para el impuesto de renta. No, ICA. Para el ICA. En el ICA, no, lo que pasa es que tú tienes que tener una actividad que es la actividad que tienes dentro del RUT. Pero no aparece en las tarifas. Pero no es específicamente dividendos. No. Eso se mete dentro del servicio financiero. O sea, si ustedes ejercen la actividad, qué pena pues que lo interrumpa. Tranquilo. Si ejercen la actividad, lo meten dentro de servicios financieros. Eso está grabado, bueno, aquí en Cartago está con el 6.5%. No sé cómo estará por allá. Pero lo deben de tener inmerso dentro de la actividad en el RUT. Si no lo tienen, están omitiendo. Tienen que actualizar tanto Cámara de Comercio como RUT. No, es que sí está, sino que mira que acá en la tabla de Pereira, o sea, es que en realidad el inconveniente es con Pereira, porque Medellín lo tiene muy bien estipulado, Manizales también, pero acá en Pereira no aparece algo así, pues. No, lo que pasa es debe haber una generalidad por servicios financieros. Pero lo que dice Néstor, en la tabla de Pereira aparece con el 5%, todas las entidades del sector financiero ve el 5 por 1000. En la tabla bueno, sí, comienza el 5 por 1000.
Sí, como está ahí en la tabla. Si es como dice Néstor, sí aparece. Sí, o sea, es que Bueno, si es como por entonces, sector, mirándolo por sector financiero, sí aparece, pues es verdad. Pero mirándolo, digamos, porque lo que es el municipio de Manizales y Medellín lo tienen, pues, digamos, Discriminado. directo, o sea, sí, destinado, pues, acá no hemos podido con ese estatuto tributario. bueno, mira, lo que tiene el Estatuto Tributario de Pereira es que dentro de cada clasificación de actividades hay unas que se llaman NCP, creo que aparecen así. Al final de cada actividad aparecen unas con NCP, no clasificadas previamente, algo así significa. Ujú. Entonces tú te vas a ubicar dentro de esa actividad que más se asemeja a lo que ustedes desarrollan y la van a clasificar dentro de esas NCP, si no tienen un nombre específico para darle esa clasificación. Entonces, Correcto. tendrías que colocarla ya. Por ejemplo, si hay una actividad, digamos, específica, por ejemplo, un bar que sea para, ¿cómo les explico yo? ¿Cómo se llama esto? Una membresía, o sea, que no entra todo el mundo. Y que además de ser un bar, tiene otros servicios incluidos que es de fotografía y otras cosas. Y a mí me surgió hace unos días una empresa así. Entonces, la actividad como tal no se puede clasificar dentro de ese estatuto tributario. Entonces, ¿qué dijeron? Los mismos de Cámara de Comercio. Dijeron, clasifíquela dentro de esa actividad que más se ajuste a lo que ustedes desarrollan como tal, a su objeto social, y si no está debidamente clasificada con el nombre, entonces la ubican dentro de esas. Que creo que es así, no sé si tú tienes ahí el estatuto tributario, NSP o Sí, sí aparece así porque nosotros dentro de la actividad de nosotros pues, o sea, tenemos esa clasificación en SP porque en realidad pues la actividad de nosotros no está como usted dice. exactamente, Entonces, identificada. exacto. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Y esa NSP es inclusive más alta que las demás actividades, o esa es la generalidad, es un poco más alta que la que debidamente clasificados. Entonces, de esa forma es que se puede clasificar. Pero como dice Néstor, debe de estar totalmente explícita dentro del RUT y dentro de la Cámara de Comercio esa actividad. Sí. Sí está, sí es explícita y tanto es que dentro de las dos actividades aparece lo que usted dice es NPC, creo. Ah, ¿sí ven? Ujú. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, aclarada entonces esta duda. ¿Quién tiene más dudas? Y bueno, lo que acabamos de hacer igual se hace para las empresas jurídicas. Entonces, se liquida el impuesto, si tiene retenciones, entonces las vamos a traer, si tiene saldos a favor, el anticipo del año anterior, menos el anticipo del año anterior, más el anticipo que se calcula del año, entonces ahí ya nos genera el impuesto a pagar. Veamos entonces lo del impuesto de industria y comercio, que solamente se declaran y pagan los ingresos recibidos dentro del municipio de acuerdo a la tarifa. Entonces, si ejerce la actividad o desarrolla esa actividad dentro de 10 municipios, entonces en cada uno declarará y pagará el impuesto de industria y comercio de acuerdo a las directrices de esos municipios y a las tarifas establecidas dentro de esos municipios, descontando el valor de las actividades de los demás municipios. Que el impuesto de industria y comercio entonces conlleva también a un impuesto de avisos y tableros y es por usted nos está leyendo de las diapositivas.
Ya se las voy a presentar. Pues no tanto leyendo, pero sí las estoy, Pues no las sí está estoy mirando. no las estábamos viendo. Pero ya no me deja ver el archivo, ve, qué raro. Yo no estaba presentándolo, no quedo ahí presentándolo. ¿Están viendo qué? ¿Están viendo el Excel? No, ya no. Tampoco. Ahora sí aparecieron. Sí. Parecía como si estuviese presentando el Excel. Ahora sí, cierto. Gracias por decir que yo lo olvido. Hoy no tengo aquí mi asistente, creo que es María José, la que me decía, profe, la diapositiva. ¿O no es aquí que está María José? Era William y yo. Ah, O Wellington, no me acuerdo. Willington. Yo seguía hablando y se me olvidaba que en casita estaban también con las diapositivas. Bueno, que el impuesto de industria y comercio entonces tiene el impuesto de avisos y tableros y que este se debe calcular por el 15% y que básicamente es por el uso de, como su nombre lo indica, de avisos, instalación de avisos en espacio público, así sea en la pared de mi propiedad, pero ya es, si está al exterior, entonces ya es público. También tiene incluida una tasa bomberil, que también de acuerdo a cada municipio será establecido ese porcentaje que se calcula solamente sobre el impuesto de industria y comercio, sin sumar el de avisos y tableros. Entonces teníamos, como era la depuración para liquidar ese impuesto, ingresos totales menos ingresos recibidos fuera de ese municipio, menos devoluciones, me da entonces el ingreso grabado o la base para impuesto. Le aplico la tarifa, que es de un valor por 1000, 5 por 1000, 2 por 1000. El impuesto de avisos tableros el 15 y la sobretasa bomberil. Teníamos entonces este ejemplo. Profe, esos dos también se restan. El de No, esos se suman. Eso se Ah, suma. No, esos sí suman. Esos suman toditos. Esos se van todos al pasivo, porque no figuran como anticipos. Y entonces teníamos este ejemplo, el cual nos daba a pagar 4.116.000. Puesto a las ventas, entonces tenemos que es el impuesto al valor agregado, que es de carácter nacional y de naturaleza indirecta, porque finalmente quien lo paga es el consumidor. Teníamos que en la ley 2010 del 2019, entonces se hizo una reclasificación de los responsables del impuesto. Anteriormente se denominaban régimen común y régimen simplificado. Tenemos entonces que las personas naturales no son responsables del impuesto cuando tengan ingresos inferiores a 3.500 VT, cuando no esté registrado en el régimen simple y cuando no tenga más de un establecimiento de comercio o no sea usuario aduanero. Tenemos los bienes y servicios grabados, al 19 va al 5, los bienes exentos que es tarifa cero, y los bienes excluidos. Bienes excluidos, por ejemplo, el servicio de educación es excluido. Dijimos que el IVA tiene una característica especial y que tiene una cuenta de pasivo y es una cuenta, digámoslo así, de compensación. La llevo por el débito y por el crédito para establecer mi IVA generado y mi IVA descontable. Y de acuerdo a eso generar el pago. Entonces ya vamos a mirar un poquito
Bueno, lo del régimen simple de tributación, que es la nueva figura, de acuerdo a la ley 2010, y es que busca agrupar varios impuestos en uno solo, el impuesto de renta, industria y comercio y el impuesto nacional al consumo. Entonces se declara de forma anual, pero se paga bimestralmente de forma anticipada. Es decir, que este impuesto, los que pertenecen al régimen simple, van a calcular de manera bimestral esos impuestos, los van a pagar y los van a llevar a un anticipo, a una 1355. Y cuando hagan la declaración anual, pues se restarán lo pagado durante los periodos bimestrales. El IVA tiene entonces una característica, como les decía, y es que voy a causar en el pasivo tanto lo generado como lo descontable. Y el impuesto nacional al consumo, que anteriormente se pagaba de forma bimestral, ahora se va a pagar como, los que pertenezcan al régimen simple de tributación lo van a liquidar y pagar de forma bimestral anticipada. Los demás responsables entonces lo pagarán de forma bimestral. Dice, se aplica a ciertos bienes y servicios, está reglamentado en el Estatuto Tributario a partir del artículo 512. Dice que son responsables del impuesto al consumo el prestador de servicios de telefonía móvil, datos y o internet y navegación móvil, el prestador de servicio de expendio de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y la venta de vehículos usados, y en la venta de vehículos usados el intermediario profesional. Entonces, anteriormente, los bares y las discotecas estaban grabados con el impuesto a las ventas y luego pasó a denominarse o a crearse un impuesto nacional al consumo. Entonces ya no liquidan IVA, sino que liquidan impuesto al consumo. Dice régimen simplificado del impuesto al consumo. Las personas naturales que presten servicios de restaurante y bares, que tengan unos ingresos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT, que tengan solo un establecimiento de comercio donde ejerzan la actividad. Entonces, esto es ya directamente dentro del régimen simple, en el cual ya les decía que se declara un solo impuesto y que, pero, ¿cómo les voy a explicar acá? Es decir, se liquida de forma bimestral, pero independientemente de los otros impuestos. No quiere decir que haya una sola tarifa para liquidar esos tres impuestos, sino que el impuesto nacional al consumo como tal se liquida a las tarifas de acuerdo a la actividad. Entonces hay tarifas del 16, tarifas del 8 y tarifa del 4, que es la tarifa de telefonía, datos e internet. Entonces, de acuerdo a la tarifa, se va a liquidar un anticipo de forma bimestral para los del régimen simple de tributación. Vamos a dar paso entonces al tema de retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Ya lo hemos dicho. Un recaudo anticipado de impuestos. Un recaudo anticipado de impuestos. Correcto. Por lo tanto, entonces las retenciones que hago
se van a convertir en un pasivo. Un pasivo que le voy a pagar ¿a quién? A la DIAN. A la DIAN, exactamente. Ay, yo no les envié la tablita que les tenía. Bueno, ahora se las envío porque igual ahora entramos a parcial. Aquí olvidé, muchachos, decirles en qué consiste la cuenta del IVA. Entonces resulta que cuando yo vendo, cuando yo tengo dentro del desarrollo de mi actividad, tengo bienes o servicios grabados, todo lo que vendo, entonces, ¿qué pasa? Cuando vendo, ¿qué genera? Pues su mismo nombre lo indica. Cuando yo vendo, entonces tengo genero IVA, causo IVA, ¿cierto? Y ese IVA se denomina un IVA generado. Un IVA generado en ventas y en compras se denomina un IVA descontable. Entonces, cuando yo vendo, lo voy a registrar en el crédito como un pasivo. Y cuando yo compro, lo voy a registrar en un débito, en un pasivo, pero como un débito. Entonces, a medida que voy registrando, me va dando un saldo a pagar. Cuando hago entonces mi declaración de IVA ante la DIAN, porque soy responsable del impuesto, entonces lo debo declarar y pagar. Entonces voy a liquidarlo y dentro de esa liquidación, ¿qué voy a establecer? Voy a establecer la base de mis ventas, o sea, el total de mis ventas grabadas. Si tengo a la tarifa general, entonces las debo discriminar. Si tengo bienes grabados, si tengo bienes excluidos, si tengo bienes exentos, entonces todas las bases las tengo que declarar. Entonces, si compré 100 millones, perdón, si vendí 100 millones, entonces voy a colocar como base los 100 millones. Y luego me va a pedir que liquide ese IVA generado de esos 100 millones. Entonces, lo voy a colocar dentro de esa declaración. Y si tengo compras, entonces también colocaré la base de mis compras y colocaré el IVA descontable. Y así entonces me dará lugar al impuesto que debo pagar. Dentro del pago del impuesto de IVA hay algo que se llama prorrateo. La próxima clase vamos a hacer un taller pequeñito porque ya el tiempo que tenemos es muy justo para los temas que nos faltan, que me interesa mucho lo de liquidación de nómina y todas sus erogaciones, que será para la próxima clase en el cual vamos a ya introducir en ese tema de beneficios ampliados y todo lo que implica obligaciones de nómina. Pero entonces vamos a hacer un taller de clase en la primera parte de la clase en el cual vamos a practicar un poquito lo del IVA, lo de los registros. Yo sé que ustedes ya lo tienen en el taller, ya están haciendo algunos de los registros dentro del taller, pero me interesa que hagamos otros y que así como hicimos lo del impuesto de renta, entonces también vamos a hacerlo con el IVA, para que nos quede un poco más claro de cuál es este tratamiento. Entonces vamos a dar paso al tema de las retenciones para que complementemos y así podamos hacer todos los ejercicios que tenemos previstos en la próxima clase. Entonces, la retención en la fuente, como ya lo dijimos, la compañera, es un sistema de recaudo anticipado de impuestos. En el cual, de acuerdo a unas tarifas, me retienen parte de esas, me retienen una proporción, la cual voy a registrar
como un anticipo de impuesto. En las compras, cuando yo hago compras, si soy agente de retención, entonces habrá lugar a aplicar una tarifa de retención de acuerdo a unos montos establecidos y aplicar ese porcentaje de acuerdo a la tarifa y lo llevaré entonces como un pasivo. Será un pasivo el cual yo tengo que declarar a la DIAN, pero a la persona que le retuve será un anticipo de impuestos. Entonces, para la persona que está comprando, que está adquiriendo ese bien o servicio, que es agente de retención, será entonces una obligación para con el Estado de girar esas retenciones, esos anticipos que hacen las personas o empresas a las cuales le compran. Se dice que es un mecanismo por medio del cual se facilita, acelera y asegura el recaudo de tributos. Se presenta y paga de forma mensual. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la retención en la fuente? Entonces, el agente retenedor, el sujeto pasivo, el pago o abono en cuenta, la base de retención y la tarifa. Entonces, la retención en la fuente tiene una tabla en la cual establece todos los conceptos, cuáles son las bases. La base de retención es el valor sobre el cual debo hacer retención, sea el 100% o sea a partir de un monto. Y la tarifa que debo aplicar. Dentro de esos conceptos de retención, entonces tenemos aquí este inicio de tablita que es, ya les voy a enviar esta tabla. Por ejemplo, aquí tenemos en compras generales para declarantes y para no declarantes. Entonces, para declarantes, la base mínima son 27 VT. Ahí está, entonces, ya les iba a preguntar que cuánto eran 27 VT. Entonces, la base en VT serían 27 y la base en pesos serían 980.000 pesos. Es decir, que si yo soy agente de retención y compro 700.000 pesos, entonces no habrá lugar a hacer retención sobre esa factura. Pero algunas empresas tienen como política hacer retención sobre cualquier base. Y eso está permitido por la ley. Yo puedo no respetar esa base para hacer retención. Cuando se compran mucho volumen, entonces se hará, la empresa define si le hace retención al 100% de las compras o si lo hace solamente sobre las bases. Para los que son declarantes, entonces será del 2.5% y para los no declarantes será del 3.5%. ¿Ustedes por qué creen que las tarifas fueron diseñadas de esa manera? Que sea más alta para los no declarantes. Pero por lo que ellos no están pagando como los declarantes normal cada mes esta retención, entonces de pronto por eso. O pues se la digan quedar con esa platica. Ambos tienen la razón. El hecho de que los no declarantes la tarifa sea mayor es porque definitivamente como no son declarantes, ese es como el aporte que le deben hacer al Estado por recibir esos ingresos, ¿cierto? Al no declarar, entonces quiere decir que no le están aportando al Estado. Entonces hacen que forzosamente le aporten a través de esas sumas de retención. Porque cuando yo soy declarante me las descuento en mi declaración de renta, ¿cierto? Pero si no soy declarante, eso
hasta ahí llegó. Entonces, esa es como la forma de que las personas hagan el aporte al Estado independientemente de que declaren o no. Y es más bajita para los declarantes, pues porque necesita asegurar que en la declaración tenga algo por pagar, aunque no necesariamente es así, no siempre es así. Puede que una persona por retenciones le dé un saldo a favor. Sucede muchas veces. Suele suceder que el valor de las retenciones sea mayor al impuesto a pagar. Entonces, por consiguiente, dará un saldo a favor. Tenemos entonces compras con tarjeta de débito o crédito, se hace sobre el 100% de la compra y es del 1.5%. Compra de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial. La base son 92 VT, 3.340.000 y es del 1.5. Compra de bienes o productos agrícolas con procesamiento industrial para declarantes, entonces será el 2.5%. En el primer rubro no especifica si declarantes o no declarantes. Tenemos entonces servicios generales. Para declarantes, la base mínima son 4 VT, son 145.000. Si da 145.000, 4 VT. Siempre se redondea. Está redondeado por encima. Sí, profesor, los 4. Listo, gracias. Bueno, servicios generales no declarantes, entonces es mayor, es del 6%. Yo creo que esa diapositiva no la están viendo. Ahí sí pueden ver mejor. Monumentos eclesiásticos, servicios de carga, servicio de transporte nacional de pasajeros, servicio por vía aérea o marítima. Entonces, cada uno tiene su base y su porcentaje. Profe, en el taller que usted nos Señora. pone que compra mercancía o que vende así, debemos de tener en cuenta eso para hacer las retenciones, ¿cierto? O sea, el taller se debe Sí. hacer con retenciones como tal, tener en cuenta el IVA. Sí. Por eso se los dejé hasta el 20 para que alcanzáramos a ver este tema y ustedes puedan efectuar esa... Profe, eso también le iba a preguntar. Tranquila, dime. Me había pasado. El 20, el sábado, ¿tenemos tiempo, digamos, hasta la medianoche o es una hora en específico? Pues yo le pregunto, más que todo, porque pues yo del taller realmente lo que he podido hacer ha sido pues muy poco, por ahí los 2 primeros puntos. Igual por el trabajo siempre he estado, entonces el día que voy a tener como tal disponible para hacerlo es el sábado, pero no sé si sea como hasta el mediodía o en la mañana o sea hasta la medianoche, porque no he revisado Ya bien lo voy la a hora. organizar. Creo que Está bien. está para las 9 de la noche. Creo que está para las 9. ¿Alguien ha revisado esa parte? Dice a las 00. Ah, o sea que está... No, entonces ahora lo organizo para que sea a las 9 o 10 de la noche. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno. Entonces, servicios de cargo, transporte, Servicio Nacional de Pasajeros, servicios prestados por empresas de servicios temporales,
Estas tienen una característica especial y es que se hace solo sobre el AIU. ¿Qué es el AIU? ¿Alguien de ustedes trabaja en empresa de servicios temporales? Ninguno. ¿Qué es el AIU? Administración imprevistos, utilidad. Administración, imprevistos y utilidad. Exactamente. Entonces, esos 3 rubros me deben sumar 4 VT y sobre ello que hago la retención, ¿verdad, Néstor? Sí, señora, y la retención va de acuerdo al tipo de servicio sobre el cual se grave el AIU. O sea, la base de impuestos es algo parcial. Eso se utiliza cuando las personas tienen que incurrir en costos para prestar determinados servicios. Por ejemplo, los ingenieros civiles que trabajan la construcción. Entonces, ellos tienen que comprar cemento, tienen que comprar varilla, tienen que pagar los costos de los trabajadores. Entonces, todo no van a ser ingresos para ellos. Van a ser como ingresos recibidos para terceros. ¿Sí? Y a pesar de que IU no esté tan bien reglamentado, para mí pues no está muy bien reglamentado, él tiene como unos parámetros, por ejemplo, que debe ser mínimo el 10%, yo he visto que lo trabajan sobre un 10%, y ese 10% máximo, entonces... máximo el 10%. Eso, algo así. Y también tienen la retención en la fuente, que por ejemplo para contratos de construcción debe de ser el 2%, y para servicios de empresas temporales es el 1% sobre la base gravable. Correcto. Bueno, entonces, como Néstor lo decía, entonces el AIU significa Administración, Imprevistos y Utilidad. Entonces, para las empresas de servicios temporales, esa administración, las empresas de servicios temporales tienen una característica y es que generalmente contratan personal, ¿cierto? Para que preste servicios en otras empresas. Entonces, esa administración de personal, entonces ellos cobran es la nómina como tal, dentro de la factura, su facturación es la nómina, que es lo que se le paga por esa prestación de servicio de esa persona en determinada empresa. Le calculan entonces la provisión de prestaciones sociales, esa provisión del mes, cobran la seguridad social en la que incurren sobre ese trabajador y entonces la parte de los ingresos de ellos serán entonces la administración, la utilidad y los imprevistos. La administración no debe ser mayor al 10% del total facturado. Entonces, a ellos, como esa parte, como lo dijo Néstor, dentro de esas empresas de servicios temporales, hay una parte que no es ingreso de ellos, simplemente es el cobro de esta contraprestación, o sea, son como los intermediarios, ellos reciben el dinero y se lo giran a los empleados que tengan en misión, porque les llaman así empleados en misión en diferentes empresas, entonces por eso se les hace retención solo sobre el AIU, que es del 1%, cuando cumple con esa base de las 4 VT. Para empresas prestadoras de servicios de vigilancia y de aseo también será sobre el AIU, pero los contratos de construcción tienen una característica especial y es que a ellos se les hace por el 100% del valor facturado. Entonces, tienen esa característica los de contratos de construcción. Entonces, de acuerdo a cómo esté clasificada la persona, declarante o no declarante, será entonces así mismo como le apliquemos la retención, sea por servicios o por compras. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento contrato una persona para que, si soy obligada a llevar contabilidad y soy agente de retención como persona natural,
y contrato a una persona para que me le haga mantenimiento a los computadores de mi oficina, entonces, y me factura, digamos, 400.000 pesos. ¿Qué retención le voy a aplicar a esa persona? Es que ya tendríamos que hilar muy delgadito, profe. ¿Sabe por qué? Sí, ya sé para dónde va. Porque viene el concepto del tipo de servicio que se está prestando, donde prima el factor intelectual. Entonces, usted ahí diría inicialmente, lo grabamos por servicios, listo. Esa es la fácil y la menos onerosa. Pero si ya hilamos delgadito, nos deberíamos de ir por honorarios y le aplicaríamos, son 400.000 pesos, un valor muy mínimo, 10% para persona natural, 11% para jurídicas. Exactamente, a eso iba. Entonces, no todos los servicios que nosotros contratamos se catalogan dentro del sistema tributario como servicios. Entonces, como lo decía Néstor, hay ciertos servicios que hay que analizarlos y si prima el factor intelectual, entonces ya no serán servicios, sino que serán honorarios. Y esos honorarios también están clasificados dependiendo de si es declarante o no declarante. Entonces, para que sea honorario no necesariamente tiene que ser un profesional el que esté prestando el servicio. Exactamente. Porque, por ejemplo, si el que presta el servicio de los computadores es un técnico, pues no cabría hacerle una retención por honorarios, ¿o sí? Sí, cabría dependiendo de lo que esté haciendo. Si es simplemente para que vaya, exactamente, prima el factor intelectual independientemente de que sea profesional o no. Es que la parte de honorarios lo han, digamos, focalizado más hacia que los honorarios se le pagan es a los profesionales, pero no es porque sea profesional, sino porque prime el factor intelectual. Entonces, yo no soy profesional y yo gano por honorarios. Entonces, porque prima el factor intelectual. No cualquier persona es apto para llevar una contabilidad, liquidar impuestos, hacer análisis financiero y preparar estados financieros, ¿cierto? Entonces, independientemente que sea contador, está desarrollando una actividad en la cual prima el factor intelectual. Entonces, se cataloga como honorarios. Y eso también depende mucho de la categorización que se le dé al contrato. Entonces, por ejemplo, yo tengo una persona que es un técnico, que yo lo contrato, pero le tengo que hacer retención por honorarios porque ese técnico me le hace mantenimiento a una máquina en especial y esa máquina no la puede, ¿cómo se llama? Sí, como sacarle las piezas a esa máquina y volverla a armar, solamente lo puede hacer él porque él es una persona que estudió para eso. Entonces, así sea una máquina en la cual vaya a ir a limpiarle el motor, entonces le tengo que hacer retención por honorarios, porque allí prima el factor intelectual. No cualquiera está preparado, yo no puedo contratar cualquier técnico para que vaya y me le haga mantenimiento a esa máquina y la programe nuevamente. Entonces, la tiene que, le hace el mantenimiento, digamos, la desbarata, quita sus piezas, la aceita, la limpia, la vuelve y la arma y la tiene que programar. Entonces, como ahí está primando un factor predominante, que es que el hecho de que haga esa programación y esa programación no lo haga cualquier persona, entonces está primando el factor intelectual, entonces le haré retención por honorarios. Lo que pasa es que cuando uno hace ese tipo de análisis y le hace una retención por el 10% a una persona, esa persona le quiere dar un infarto. Se dice, ¿usted por qué me está haciendo retención del 10 y a mí siempre me hacen del 6? Entonces, si vamos, como dice Néstor, coloquialmente decimos, hilamos delgadito, entonces cuando se empieza a hilar delgadito, a la gente no le gusta, ¿sí?
le gusta porque no le gusta que uno le haga retención sobre los ingresos que va a recibir. Entonces, sí tiene que hacerse ese análisis para establecer cuál es la retención que le debo aplicar. Profe, pero entonces la DIAN, por ejemplo, si yo le hago retención por servicios, digamos, porque le sale a él mejor, porque es más bajita, y yo la declaro ante la DIAN, y ellos cómo hacen para saber que yo debía haberle aplicado por honorarios, sabiendo que era un técnico y que le apliqué por servicios, o eso no hay una manera? No, cuando te revisan y te preguntan y te piden los contratos, eso ya es eso. La exógena, porque cuando usted reporta la exógena a la DIAN, usted reporta por honorarios 5003, concepto 5003, o reportas por servicios 5004. Si tú colocas una base gravable del 4 del 6 por honorarios de una, la DIAN te puede divinamente requerir por inexactitud en información. No, pero pues yo digo, si se tiene por servicios el 6% y se declara en la exógena por servicios el 6%, pero resulta que haciendo el análisis debió haber sido por horarios el 10%. No tienen cómo saberlo. Mi pregunta porque es si tú lo declaras, si tú lo retienes, lo declaras, pagas y reportas la exógena bajo ese porcentaje. Si era un técnico. No, si en la exógena ahí ya, yo que me iría yo como fiscalizador de la DIAN, me iría a revisar el RUT del tercero. Lo que pasa es que el tema con la exógena es como a dedo, es como que te vean el pecado, ¿sí? Después de que usted cae la primera vez, ellos le siguen buscando la caída por cualquier otro concepto. Entonces, la cuestión es que no se llegue a dar una revisión o un requerimiento de primera vez. Exactamente. Sí, ellos no se van a dar cuenta a menos que te revisen, o a menos que otra persona jurídica a la cual el señor le preste servicios le empiece a hacer retención por honorarios y entonces puedan evidenciar que al señor le hacen retención por honorarios en una empresa y en el resto por servicios. Entonces, por ese lado podrían tener una evidencia, pero siempre y cuando tengas todo bien declarado y puedas justificarlo, no tienes problema. O sea, si tú tienes una persona y de manera rutinaria le retienes el 6% por servicios y en este momento haces un análisis y dices, no, pues es que sí, definitivamente son honorarios, seguramente el señor que te va a decir, ay no me vaya a hacer esa retención del 10, sígamela haciendo como veníamos. Pero ante la DIAN es mejor pecar por exceso que por defecto. Si tú tienes una duda sobre si son honorarios o no, no puedes establecerlo, entonces mejor haces la mayor, que es por honorarios. Es mejor pecar por exceso y no por defecto. Bueno, entonces aquí tenemos esta tablita más completa, yo se las voy a compartir, en la cual tenemos entonces ya la parte de salarios, que la base son 95 VT, 3.449.000. Para hacer la retención por salarios hay que aplicarle la tablita como si estuviésemos haciendo la primera parte de la declaración de renta. Entonces tomamos los salarios, comisiones, honorarios, le disminuimos, le aplicamos los ingresos no constitutivos de ingresos ni ganancia ocasional, que serían en este caso los aportes a salud del trabajador y a pensión, y sobre eso hacemos otra depuración, que es los gastos que sean pertinentes en los que incurra ese asalariado. Si tiene crédito hipotecario, esos intereses de vivienda se le podrán restar para hallar esta retención, y si tiene medicina prepagada. Entonces, de acuerdo a eso, hallamos la base. Puede que se gane 6 millones de pesos, pero la base de retención le dé 3.300.000 con todas las deducciones. Entonces, este valor que aparece acá como base mínima no es el salario como tal,
sino la base mínima es una vez se depura ese salario. Profe, no vemos la diapositiva, o yo no la veo. Pero ahí está, ahí estoy compartiendo. No. No sé si es solo mi problema. No, No. Dice lo sentimos. Profe, no se ve nada. Sí, acaba de salir un mensaje que dice, lo sentimos, se ha producido un error mientras compartías pantalla. Lo voy a intentar otra vez. Ahí sí. Ahora sí. Sí, pues, ahora sí. Correcto, gracias. Si no me dicen, yo sigo, muchachos, porque no veo mi PC aquí donde estoy. Bueno, entonces, aquí tenemos, le repito, esta base mínima no quiere decir que la persona se gane ese salario o más de ese perdón, que esa sea la base, el salario sea la base para hacerle la retención. No, es tomar el salario y descontarle los no constitutivos de renta y restarle lo que sea procedente y sobre la base que quede, si es de 3.449, entonces le dará aplicar retención y se aplica la tablita igual que la declaración de renta. La próxima clase les voy a traer el ejemplo de una aplicación de una retención por salarios. Entonces ahí ya teníamos compras, pues las compras no tenemos complicación. Están los honorarios y comisiones a personas jurídicas, que es del 11, en este caso sí es mayor para los declarantes. Y honorarios y comisiones para los no declarantes del 10%. Honorarios, y por ahí estaba, ay, aquí no está, lo de los software, que tienen una tarifa de honorarios del 3.5%. Arrendamientos de bienes muebles sobre el 100% y la tarifa es del 4%. Bienes muebles y bienes inmuebles es del 3.5%. Y su base son 27 VT o 980.000 pesos. Sí, me quedé cortica en el tiempo, pero bueno. Muchachos, son las 8:02. El parcial está habilitado para que esté de apertura a las 8:15 y tendrá final 9:30. Miremos este pedacito aquí de estos servicios de hoteles y restaurantes. Entonces serían 4 VT, 145.000 pesos y la tarifa es del 3.5%. Intereses o rendimientos financieros es sobre el 100%, el 7%. Entonces, cada una de esas categorías tendrá entonces uno responsable. Para el caso de lo de tarjetas de crédito será entonces la entidad financiera. Y ese pasivo, esa retención que nosotros hacemos en la adquisición de bienes y servicios, figura como un pasivo, el cual vamos a trasladar a la DIAN y se registra en una 2365. Entonces, cuando vayan a hacer el registro de las compras, entonces haremos retención sobre los que tengan la base para bienes o servicios y será entonces un pasivo que se lleva a la 2365. Ya el semestre pasado los que estuvieron conmigo habíamos practicado algo de esos registros. Entonces, vamos a parar en este momentico para que puedan descansar un momentico, hacer un break pequeñito y a las 8:15 entonces iniciarán el parcial hasta las 9:30. Yo voy a seguir conectada por si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre el mismo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No me alcanzó tiempo para lo que iba a hacer, pero bueno. Ni modo, muchachos. La idea Profe, es los ejercicios del punto número 2 del taller, los que no dicen IVA incluido, se supone que está incluido, ¿cierto? Los que no dicen masiva se supone que está incluido, ¿no? No.
Se supone que a todos le tenemos que sumar el IVA. Ah, bueno, Entonces, muchas gracias. dice, Diamante SAS es responsable de IVA y realiza las siguientes transacciones. Dice, las operaciones sujetas a IVA están grabadas a la tarifa general. Entonces, este es el valor de cada uno de los servicios o de las compras. A todos son compras. Compra mercancía, vende mercancía. Entonces, este es ese valor más el IVA. Gracias, profe. Con gusto. ¿Quién más tiene duditas, muchachos? Profe, una consulta. En los ejercicios del punto 2 aplicamos ICA. No, no vamos a hacerlo con ICA todavía. No vamos a hacer retención de ICA. Porque, o sea, sí habría lugar a hacerlo, pero no lo vamos a hacer. En este taller no lo vamos a hacer. Y además, por una razón, y es que en Pereira, la mayoría de contribuyentes del impuesto de industria y comercio son autorretenedores. Por ello, pagan bimestral y se denomina declaración de autorretención de industria y comercio. Es un anticipo que lo hace cada contribuyente, por lo tanto no se hace retención de ICA. Todos figuran como autorretenedores de ICA. Entonces, para este ejercicio no lo vamos a hacer. Debiera de hacerse, porque en cada municipio figura de esa manera también, ¿cierto? Se hace una retención de IVA, una retención en la fuente y una retención de ICA. Pero por ahora solo vamos a hacer la retención en la fuente. ¿Quién más tiene dudas o preguntas? Listo. Vamos entonces a la pausa y ya enseguida siguen con el parcial. Ok, listo, profe, que tenga buena noche. Hasta luego. Bueno, hasta luego, mil gracias. Yo sigo aquí conectada con ustedes por si alguien necesita Ok, alguna vale. consulta. Gracias.